Buenas tardes a todas y todos. Gracias por encontrarnos hoy acá, en la Casa de los Estudiantes, en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Hoy nos hemos convocado a esta conferencia para presentar la disconformidad por parte de la intergremial y de los órdenes a la población toda. En primer lugar va a hacer uso de la palabra Héctor Cancela, de ADUS, de la Asociación de Docentes del Uruguay, luego Victoria Amaro, luego voy a hacer la palabra yo desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, María Montañez, luego Victoria Amaro desde AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, desde el orden de egresados, Hernando Santos, y va a cerrar por la FEU, Andrés Fernández. Buenas tardes. Estamos aquí todos los órdenes y todos los gremios de la universidad en un momento de honda preocupación. Como saben, el viernes se votó ya en Comisión de Presupuesto de Diputados un avance en la rendición de cuentas de este año y estamos constatando que en esa votación no solo se confirma un cero incremento para atender el aumento de matrícula, no solo se confirma un cero incremento para los recursos humanos de la universidad, para las condiciones de trabajo, un cero incremento para la investigación, para retener a los jóvenes, para los posgrados, un cero incremento para las becas, sino que se está confirmando una rebaja efectiva de los fondos de la universidad. Y creemos que esto es extremadamente grave y por eso estamos todas y todos hoy aquí. Se está votando el derogar el adicional del Fondo de Solidaridad y no se están dando a la universidad recursos equivalentes. Ya habíamos comentado, la universidad percibe alrededor de 600 millones de pesos anuales por ese fondo. Ese dinero es el equivalente al funcionamiento de una facultad entera, por ejemplo, facultad de veterinaria, por ejemplo, facultad de ciencias económicas, y ese dinero la universidad va a dejar de recibirlo, lo que va a generar un impacto sumamente grave. Nos entristece mucho esta situación porque había habido numerosas declaraciones de distintos legisladores, de distintos partidos, referente a que no se quitarían esos recursos sin dar un monto equivalente a la universidad. Y lo que estamos viendo es que esa promesa, que fue hecha pública, no se está cumpliendo en absoluto. Como dijimos en la comisión, directamente se votó solamente la quita del adicional y ni siquiera se votó una idea que se estaba manejando de dar algunos recursos condicionales referentes a posibles, eventuales ganancias del Banco de República, solución que es parcial porque solo cubriría menos de una cuarta parte de los fondos que se le quitan a la universidad y que además no tiene las mismas condiciones. El Fondo de Solidaridad es un dinero con que la universidad cuenta de manera estable, que puede programar, que puede definir y que usa, sobre todo para su plan de desarrollo de inicio y para sus planes de mantenimiento. Es dinero que no está sujeto a que año a año el Poder Ejecutivo lo pueda o no otorgar. Y la posible solución parcial que se había mencionado, en cambio, justamente es dinero contingente, dinero que no es seguro que cada año esté y que además cada año el Poder Ejecutivo podría o no enviarlo de acuerdo a su entendimiento. Entonces, estamos, como dije, denunciando esta situación y compartiendo con todas y todos justamente los graves efectos que esta rendición, que es de recorte, que empeora las condiciones de estudio y trabajo, va a tener en todo lo que es la educación pública superior. Paso la palabra a la representante. Gracias. Bien, desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la propuesta
que nos plantea el gobierno, el Poder Ejecutivo, nos es realmente insuficiente. No contempla a todo el tema de los trabajadores en ninguna de nuestras solicitudes que le venimos manifestando. Que es una diferencia bastante importante que se ve con otras dependencias del Estado, con otros trabajadores de dependencias del Estado. No hay partidas por inequidades salariales. La respuesta que se nos dio desde el Poder Ejecutivo es que no hay espacio en la programación fiscal. Se traduce en un verdadero ahogamiento para el demos universitario. La realidad es que no se nos convocó a una negociación salarial real hasta que desde Intergremial se hizo una denuncia pública por medio de la prensa. Recién ahí nos convocaron, hace muy pocas semanas, a sentarnos a lo que no consideramos nosotros que es una negociación, sino una imposición por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué decimos que es una imposición? Porque el gobierno expresa que si no firmamos el acuerdo, que en realidad estarían cerrando el 5.7 de recuperación salarial, tendríamos solamente un 2.9, profundizando la pérdida del salario real de los trabajadores universitarios, porque el resto de los sindicatos públicos ya firmaron la propuesta. Es decir, la firma del acuerdo tiene como un único objetivo recuperar parte de lo perdido desde el año 2020. Esto no condiciona nada a la lucha que seguiremos haciendo los trabajadores, que tenemos la reivindicación de base de ir como un salario mínimo de las 10 BPC para los trabajadores y trabajadoras en sus salarios de ingreso. El gobierno, que con su política económica favorece al 1%, que es quien se sigue enriqueciendo en la población de nuestro país y concentra más la riqueza con ellos y condena al desamparo de los trabajadores y trabajadoras. Si bien en las últimas horas hubo una votación para determinados proyectos del hospital universitario, no debemos olvidar que esos 120 millones están dirigidos a esos proyectos y que no contempla en absoluto ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del hospital de clínicas. Gracias. Victoria de Azul. Buenas tardes. Nosotros, como Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, tenemos que decir que con la propuesta del gobierno se va a consolidar una pérdida salarial en este periodo, porque la pérdida de salario real desde el año 2020 hasta ahora ha sido del 7,96% y el gobierno propone solamente recuperar un 5,7%. Por lo tanto, la UDELAR pierde presupuesto en todos los rubros, en salarios y además en inversiones por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. El gobierno nacional discrimina a los sindicatos universitarios en la negociación colectiva tripartita, porque negoció partidas para inequidades salariales con la ANEP, pero no quiso otorgar nada por concepto de inequidades en la UDELAR. A la ANEP le dieron por concepto de inequidades salariales 286 millones, pero a la UDELAR 0. Nosotros reivindicábamos dinero para carrera, concursos, dentro del concepto de inequidades. Esto implica un atraso en todos los procesos de concursos no docentes de la Universidad de la República, porque no se va a poder hacer concursos, con lo que esto implica para el funcionariado. Este gobierno no está pensando en la Universidad de la República, no piensa en sus funcionarios docentes ni en sus funcionarios no docentes. Esto repercute en su estudiantado, en el hijo del obrero. Esto afecta a todos los aspectos del demos universitario. Nos olvidamos con esto de que el joven, aquel que quiere insertarse en la sociedad, empieza sus primeros pasos en la Universidad de la República y hoy, con un presupuesto cero, no podemos atender a todas esas necesidades. Reivindicamos que tengamos una mejora salarial con un mínimo de 10 BPC al grado de ingreso para poder brindar mejor atención a todo ese estudiantado y a toda la infraestructura que necesita cubrir la Universidad de la República. Así que necesitamos mejor presupuesto para brindar mejor educación, más y mejor educación. Muchas gracias.
Gracias a todos y a todas. Desde el orden de egresados también queremos manifestar nuestra profunda preocupación por las novedades que hemos tenido en estos últimos días respecto al proceso de aprobación del proyecto de rendición de cuentas que va a pasar al plenario de la Cámara de Diputados, sin asegurarle a la universidad recursos que permitan compensar la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Como todos y todas saben, la Universidad de la República es el único ente público de enseñanza que en este proyecto de rendición de cuentas no se le plantea alguna asignación incremental, como la ANEP y la UTEC y otras instituciones de educación pública. No es la primera vez, el año pasado desde el Poder Ejecutivo también se planteó un proyecto de rendición de cuentas sin aumento presupuestal, que después, producto del trámite parlamentario de la universidad, logró conseguir partidas adicionales. Nos parece que esa es una señal bastante negativa, sobre todo teniendo en cuenta algo que creo que es de consenso de toda la sociedad uruguaya respecto al rol importante que ha tenido la universidad, sobre todo a lo largo de la pandemia, no solo porque pudo seguir llevando adelante su actividad de enseñanza, sino que incluso por parte del propio gobierno se reconoció el aporte fundamental, tanto a nivel de investigación científica como el aporte que supo hacer el Hospital de Clínicas en el marco de la estrategia sanitaria. Efectivamente, el proyecto va a ir al plenario de la Cámara de Diputados sin asegurarle el financiamiento. A priori se plantea solo una compensación de 143 millones, que como se planteaba al principio, es apenas la cuarta parte, ni siquiera llega a la cuarta parte de los 150 millones que a partir del 2023 la universidad dejaría recibir. Lo cual va a implicar que el año que viene, en el próximo proyecto de rendición de cuentas, deberían estar garantizados, o por lo menos la universidad debería estar pendiente a que se le compense. Esto sumado a que la propuesta que al final no se votó, le pretendía financiarlo con las utilidades del Banco República, entendemos que es un error porque está atando recursos presupuestales a fondos que en definitiva no es seguro su realización. Digo, si bien es cierto que el Banco República en los últimos años ha tenido ganancias, nada nos asegura que en el futuro eso pueda pasar así. Y sin dudas para la universidad y para la planificación de como se planteaba el adicional del Fondo de Solidaridad, ha sido una gran fuente de recursos que le ha permitido a la universidad expandir el desarrollo de la universidad en el interior, y tomándolo de la mano de lo que ha sido el aporte de la universidad a la pandemia, el laboratorio que la universidad tiene en Salto, de máximo nivel de seguridad, y que es sin duda un aporte sustancial que hace la universidad a la investigación científica de este país, es posible gracias a los recursos que el adicional le brinda a la universidad. Por supuesto que no estamos poniendo en debate el diseño o la pertinencia o no de la eliminación del adicional al fondo, que nos parece que es un debate que también hay que darse, que debe darse, pero sin perder de vista que su eliminación o no puede privar a la universidad de recursos que son absolutamente importantes para su desarrollo, y en ese marco esperamos que el sistema político, ya sea en el tratamiento en el plenario de la Cámara de Diputados o en lo que queda del tratamiento, no solo logre corregir esta situación que es de absoluto perjuicio para la universidad, sino que sí contemple varias de las reivindicaciones y de los planteos que hizo la universidad en su comparecencia el mes pasado en la Comisión de Presupuesto Integral con la Presidenta de la Cámara de Diputados. FEU, primero que nada, agradecer a quienes se acercaron a nuestra casa a esta conferencia de prensa, a trabajadores, a estudiantes, a docentes y también a los miembros de la prensa nacional. Nos encontramos hoy, desde hace varias semanas, en medio de un proceso de discusión y votación del proyecto de rendición de cuentas,
y hemos entendido necesario de urgencia poner en conocimiento de todo el país el estado de situación actual de la respuesta parlamentaria a la propuesta que la Universidad de la República había hecho en cuanto a pedido presupuestario. Primero, es necesario volver a señalar la gravedad del mensaje político del Poder Ejecutivo de no incorporar en el proyecto de rendición de cuentas, como ya mencionaban los compañeros y compañeras, a la Universidad de la República. Es decir, que desde el comienzo, desde cero, se haya planificado no asignar ningún tipo de recurso nuevo a la universidad. Esto implica una visión, es decir, sobre el rol y la relevancia que tiene para el país la Universidad de la República. En segundo lugar, entendemos necesario volver a plantear la plataforma central que la universidad había presentado y que es respaldada por los gremios y órdenes de nuestra Casa de Estudios, y que tiene que ver con la recuperación salarial de los trabajadores, que tiene que ver con fortalecer nuevamente la relación horas docentes-estudiantes, que a esta altura es un grave problema institucional. Y por otra parte, recordar y reivindicar el reclamo de asignación de recursos para la atención a la demanda de becas, sea en la modalidad económica, alojamiento, alimentación, cuidados, transporte, etc. En el año 2021 solicitaron becas económicas un total de 4.163 estudiantes, del cual el 67% son además estudiantes del interior. De ese total de estudiantes, 1.496 fueron priorizados para asignarles becas, pero solo hubo capacidad para financiar 653, es decir, menos del 47%. Estos números reflejan que año tras año, más de la mitad de las estudiantes que solicitan apoyo para continuar su trayectoria estudiantil no obtienen respuestas. Al día de hoy, y por lo que registran las actas taquigráficas y bien informaban los compañeros de los otros gremios y órdenes, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se propone reasignar recursos para atender 2 de los 4 programas del Hospital de Clínicas y no se logró acuerdo para los 300 millones de pesos que se requieren para infraestructura de edilicia. Pero lo que agrava todo esto es que si bien entramos con 0 pesos a esta rendición de cuentas, estaríamos saliendo por lo menos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes con 15 millones de pesos abajo, es decir, en rojo. Porque se nos quita el ingreso que se obtiene del adicional del Fondo de Solidaridad. Vemos con esto que no hay ningún tipo de expresión de respaldar la palabra que se dijo desde el Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno públicamente. Por eso, nosotros por lo menos esperamos la dignidad de la conducción política para que exprese, para que nombre con palabras lo que significan para ellos la Universidad de la República. ¿Qué significan? Más de 146.000 estudiantes. ¿Qué significan? Más de 6.000 docentes y trabajadores no docentes. ¿Acaso no significan nada para el conocimiento y el desarrollo del país? La universidad aguarda respuestas. Queremos cerrar invitándolas a la movilización ahora que saldrá de la explanada de nuestra universidad desde las 17 horas, partiendo por 18 de julio hacia la Plaza 1 de Mayo. Porque creemos que es necesario, igual que ayer, seguir defendiendo la educación pública y seguir enfrentando el desmantelamiento de la educación del pueblo, con organización y lucha. Muchas gracias. Se tiene pensado realizar alguna movilización por una parte y también se tiene evaluado profundizar las medidas de lucha ante semejante atropello, ante semejante injusticia que por lo menos desde nosotros como Izquierda Diario también me imagino que desde varios militantes, varias organizaciones sienten ante esto.
evaluando justamente cómo vamos profundizando estas medidas. La propia movilización de hoy, ¿verdad? La marcha del 14 de agosto, ya es una marcha que es, por supuesto, el Día de los Mártires Estudiantiles, pero también es una marcha en defensa de la educación pública. Estamos, además, desde, como dije, ¿no? los distintos gremios y colectivos, muy atentos a qué pasará mañana, pasado, en la votación en diputados, y evaluando de qué formas justamente mejor concientizar y llevar a toda la población la gravedad de esta situación. Por ejemplo, en lo que son las asambleas docentes que estamos teniendo, hemos tenido toda la semana pasada y vamos a seguir teniendo la próxima semana en distintas facultades y servicios. Estamos evaluando, por ejemplo, la posibilidad de paros activos con realización de aulas en la calle, ¿sí? De alguna forma para visibilizar esta situación que nos afecta primero que nada a las y los estudiantes, y nos afecta a las y los trabajadores, y afecta el futuro del país. Creemos que justamente las medidas que tomemos tienen que ser medidas de carácter activo y que aumenten el compromiso de todas y todos con esta situación. Pero bueno, no sé los demás colectivos que pueden aportar también. Bien, en realidad nosotros venimos articulando en conjunto, la intergremial toda, las distintas actividades. Cada colectivo se está dando sus instancias propias, como lo que son las asambleas generales en el caso de los plenarios, y de ahí articulando dentro de la intergremial que podamos salir con actividades en conjunto. Así que eso en realidad nosotros lo tenemos sobre la mesa. La semana pasada tuvimos una asamblea general para evaluar la situación. No descartamos profundizar algunas medidas que venimos realizando, pero siempre en el marco y dentro de la intergremial, porque esta es una lucha de todas y todos los colectivos del Demos Universitario. Bueno, por nuestra parte, en AFUR, nosotros venimos manteniendo una serie de asambleas zonales. Estamos evaluando permanentemente el conflicto, la situación. Esta viene dándose, digamos, se tiene que estar evaluando permanentemente junto con el intergremial. Así que vamos a estar, ya el lunes tenemos una asamblea del zonal de salud en la Facultad de Medicina a las 13 horas, donde vamos a estar justamente evaluando todo esto, y vamos a continuar, sí, trabajando políticamente para ver qué medidas vamos a tomar con los demás sindicatos de la educación. Así que para esta semana se va a haber comunicados oficiales por parte del Ejecutivo. Gracias. ¿Hay más preguntas? Bueno, muchas gracias, compañera. Agradecemos, gracias.